Esperen la demora. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Pues, profe. Me esperan Buenos un días, profe. minutico. Aquí cuadro algo que tengo un problemita. Dame un segundo. ¿Revisaron el video? Momento de masa de un ejercicio. Definición del cuerpo rígido. Ujú. Sí, señor. Momento de inercia. Ok. Ya les voy hablando un poquito. El momento de inercia nosotros lo habíamos visto la vez pasada porque aparece en varias ecuaciones, ¿no? Es decir, me aparece en la ecuación de momento angular, me aparece en la ecuación de torque, me aparece en toda esta serie de ecuaciones. Entonces hoy vamos a mirar rápidamente, un segundito, cómo se calcula y qué es exactamente. Es que no sé aquí porque me está dando guerra. Me está cerrando el tablerito. Un segundo más. Bueno, creo que ya. Listo. Bien, ¿a qué está relacionado el momento de inercia? La masa respecto de la distancia del ejercicio. Exacto. Es decir, nosotros tenemos que el momento de inercia o de una partícula puntual va a ser la sumatoria de masas, cada una de las masas, por la posición a la que esté al cuadrado. ¿No les parece esta ecuación como muy similar a otra que ya hemos visto antes? Pregunto. Quizás, no sé. Dime tú. ¿Qué opinan de esto? Profe, es que creo que lo están compartiendo. Ah, carajo. Listo, ahora sí. ¿Qué me dicen de esta? Esta es la ecuación para la posición del centro de masa. Bueno, aquí la tengo como nx. Voy a colocarla como r. R el centro de masa, ¿cierto? Acá puedo llegar a tener posición, sí. ¿Puedo llegar a tenerla como vector? No. ¿Por qué? Porque la tengo al cuadrado. Es decir, tengo la magnitud, la distancia desde el eje de rotación hasta la posición de las masas al cuadrado, y es muy similar a la ecuación que nosotros teníamos para centro de masa, solamente pues que la r está al cuadrado y que ya no me aparece la masa total. Es decir, esta ecuación no está, por así decirlo, normalizada. Como aquí no está dividida sobre la masa sí hace parte de la ecuación. ¿Listo? Bueno, esta es una de las tantas ecuaciones que tienen que ver con el centro de masa. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a calcular el centro de masa si nosotros hacíamos la siguiente integral. ¿Lo recuerda? Integral de R con dm. ¿Cómo podemos llegar a calcular el momento de inercia con algo muy similar
lo mismo, una integral, solamente que ahora es la integral de r cuadrado por dm, donde esta es la posición al cuadrado. ¿Listo? ¿Son muy parecidas a las integrales? Sí, muchísimo. ¿Listo? La forma de resolver las integrales es muy similar, bastante. Entonces hay que hacer cierto trabajo, pero se logra, no es complicado. Bueno, ese momento de inercia, ¿a qué a qué es análogo? Al centro de masa. ¿Qué opinan? Ok, resulta que nosotros tenemos acá dos unidades que son bastante similares. Esta es la inercia que nosotros tenemos al trasladar un objeto, la masa. Era la definición que le habíamos dado en las leyes de Newton. Y este momento de inercia es la inercia que tiene un objeto al ser rotado. Esta es la dificultad para trasladar una masa, esta es la dificultad para rotar una masa, porque me depende de la distribución de masa, es decir, de que en dónde se encuentra cada una de estas masitas al cuadrado. ¿De acuerdo? Entre más grande sea la distancia que hay de esas masitas con respecto al eje de rotación, es más difícil rotarlo. Por ejemplo, si yo tuviera un cilindro de gas, normalmente la gente cuando lo transporta así, en un eje vertical y lo rota de esta manera. ¿Lo han visto? ¿Por qué? Porque desde el centro del cilindro hasta los lados tenemos muy poquita distribución de masa, es decir, este R cuadrado va a ser bastante pequeño. Nadie coge un cilindro de gas, lo acuesta, lo levanta o lo acuesta sobre el piso y empieza a rotarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque el momento de inercia respecto a este eje de rotación es mucho más grande porque tenemos la distribución de masa al cuadrado. Y miren esta distancia. La distancia de los bordes sería mucho más importante en la sumatoria, entonces hace que la inercia sea mucho más grande. Es mucho más difícil rotar un cilindro acostado a un cilindro levantado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la inercia? El momento de inercia, la medida o dificultad de trasladar una masa. De rotar una masa, perdón. Es la dificultad para rotar una masa. Y la masa, la dificultad para trasladar una masa. Por eso a esto lo llamábamos también inercia. Inercia traslacional. Y esta, inercia rotacional. Momento de inercia. Entonces, ¿a qué es análogo? A la masa. Es la masa que tienen los objetos cuando rotan. No sé si recuerdan las ecuaciones que les había mostrado la vez pasada, que íbamos a ver. Por ejemplo, torque. Torque teníamos esto. R cruz F. Yo también les había dicho que el torque era igual a I, momento de inercia, por la aceleración angular. ¿Ok? Esto es un símil bastante parecido a lo que era la fuerza masa por aceleración. Estas son las dos unidades correspondientes. Dificultad al trasladar una masa producto de una fuerza que produce una aceleración. Dificultad de rotar una masa y existe cuando se tiene una fuerza que produce rotación y por supuesto va a producir una aceleración angular. Las mismas conceptos, palabritas, en lugar de lineal le metemos angular. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Bien. El momento de inercia es único para cada sólido y no depende de un eje de rotación. ¿Falso o verdadero? Profe, si acaba de decir que es la dificultad de rotar una masa, ¿cómo no va a depender de un eje? Depende totalmente. ¿Listo? ¿Habrá objetos en los que no dependa del eje de rotación? Sí, por ejemplo una esfera. Yo puedo rotar la esfera en el eje axial, en el eje azimutal, me da exactamente igual, porque es una esfera, tiene simetría esférica, entonces no importa cuál eje la rote, es lo mismo. Un cilindro sí ya empieza a cambiar, o sea, geometría cilíndrica es diferente, geometría lineal es diferente, ya empiezan a ser totalmente diferentes.
¿Ok? El cálculo de momentos de inercia de sólidos involucra las mismas consideraciones que el cálculo de centros de masa, pues sus integrales son muy similares. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿no? Eso fue lo que acabamos de ver. Verdaderísimo. Es decir, Profe, tenemos que yo tener le en iba a cuenta la densidad del objeto, la forma de hacer las integrales son muy similares, etc. Señor, cuénteme. Yo le iba a preguntar sobre la tercera pregunta. El momento de inercia es o sea, bueno, es falso porque no, la parte que dice que no depende de un eje de rotación, pero de que el momento de inercia es único para cada sólido. ¿Eso casi siempre se da o no? Bueno, habrá sólidos que tengan el mismo momento de inercia o muy similar. Por ejemplo, una varilla bastante delgada o un cilindro. No me va a aparecer, digamos, ese concepto de el radio. Sí, o sea, es la misma ecuación, exactamente la misma. ¿Por qué? Porque la cantidad en la que nosotros rotamos, de hecho está en la siguiente diapositiva, ahorita la miramos, porque no depende. Pero digamos que la geometría alrededor del eje de rotación no me influye para nada en el cálculo del momento de inercia. Entonces, si yo voy a rotar ese objeto en Z, la altura, el radio, mejor dicho, que tendría acá, no me va a influenciar. Me influencia la distancia, pero la altura esta, no, para nada. Entonces no importa si tengo este objeto o si tengo un objeto lineal, este control remoto. ¿Ok? Simplemente me interesa la distancia. No me interesa el alto que tenga. Entonces, en teoría, sería muy similar rotar una placa, por ejemplo, o un cilindro, o algo por el estilo, va a tener el mismo momento de inercia. Si tiene la misma masa, sería igual de difícil. Vale, profe, gracias. Ok. Dice el momento de inercia de sólidos que está en material de apoyo, porque los diversos momentos de inercia no dependen de la geometría a lo largo del eje de rotación. Bueno, este pedacito. Aquí hay algunos que yo coloqué. ¿Ok? Mire, aquí tenemos aro o cascarón delgado cilíndrico. Aro o cascarón. El aro es simplemente esto, pero con altura despreciable. Es decir, tenemos una masita que está distribuida sola y únicamente en el radio R. Tenemos un arito, un anillo, o si tenemos un cilindro hueco, es exactamente igual. No me va a cambiar absolutamente nada. El cilindro hueco, bueno, cilindro hueco pero con el R muy delgado, ¿no? Aquí el cilindro hueco es donde yo puedo llegar a considerar, tengo un radio interno y un radio externo. Y miren el momento de inercia que tendremos. Aquí no aparece un menos. Cuando se hace el ejercicio con calma de hacer la integral, se da uno cuenta de por qué aquí no aparece menos. O sea, no es que sea tan salido de la manga. ¿Ok? El cilindro sólido, la placa rectangular, tampoco aparece la altura. Acá no aparece el radio. La esfera, es la esfera, es simétrica. A través de un extremo cambia de un doceavo a un tercio, pero en general no me aparece el radio, no me aparece la altura de la placa, no aparece la altura del cilindro, no aparece la altura del cilindro. En ninguna de estas, en los cálculos de momento de inercia, me interesa la geometría en el eje Z. ¿Listo? Se me van a cancelar. No las vamos a tener en cuenta, no me interesa. Bueno, si se tiene dos objetos idénticos en posiciones simétricas respecto a un eje de rotación, ¿se podría decir que el momento de inercia es cero, pues sus contribuciones se cancelan? ¿Qué opinan? Esto. No creo. Tengo dos objetos unidos por una varilla y quiero sumar sus contribuciones al momento de inercia. Ojo, por aquí ya tenemos la ecuación para masas puntuales para el momento de inercia, entonces podemos cogerla y traerla acá. ¿Listo? ¿Qué me dice ese cálculo del momento de inercia? Pues que es la sumatoria de todas y cada una de las masitas por la distancia del cuadrado. Entonces, si yo digo que tengo, no sé, masas iguales y que la varilla tiene de ambos lados A, aquí nosotros lo que tendríamos es una inercia igual a esta masa por la distancia al cuadrado más
la otra masa por la distancia al cuadrado. Esto es distancia, no es posición. Es decir, no me interesa aquí si esto es negativo o si esto es positivo, está al cuadrado. Así que las contribuciones se suman. Lo que quiere decir que el momento de inercia de esta configuración de dos esferitas o dos masas con una varilla delgada me da 2 veces la masa por la aceleración al cuadrado, por la longitud a al cuadrado. ¿Listo? Vale. Bueno, si se tienen... Ay, qué pena. Dos cilindros de las mismas dimensiones y materiales, uno sólido y otro hueco, se puede concluir que el momento de inercia del cilindro sólido es la mitad del hueco, como lo sugieren las ecuaciones, o hay alguna consideración adicional a tener en cuenta. Miren las ecuaciones. Aro o cascarón delgado, masa por el radio al cuadrado. Masa por el radio al cuadrado, 1/2. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? ¿Cuál momento de inercia será más grande? Supongamos que es el mismo cilindro, es decir, tenemos sólido, le medimos su momento de inercia, le retiramos todo el interior y medimos su momento de inercia. ¿Cuál nos dará más grande? El cascarón. ¿Todos de acuerdo? Sí, el que no tiene tapa, ¿no? No es que no tenga tapa, es que no tiene contenido. Está Bueno. totalmente vaciado, nos quedó la latica externa, nos quedó el perímetro. Bien delgadito. Ok. Resulta que sí, pareciera que sí fuera así, ya que esta es un medio de m, ¿no? Pero sucede lo siguiente. La masa volumétrica, es decir, la masa que tiene el cilindro sólido, es muchísimo mayor que la masa superficial, es decir, la masa que tiene aquí un papelito. Es un papel de masa que yo llego y lo hago en forma de cilindro. Así yo tengo un bloque completo lleno de papel, ¿vale? Normalmente esto se da para cosas que son volumétricas, es decir, aunque aquí tengamos un medio, un medio realmente viene a aplicarse a una cosa que es mucho más grande. Es decir, algo es bastante grande, al menos en algunos órdenes de magnitud, y le coloco un medio, sigue siendo bastante grande. Entonces realmente es mucho más grande el momento de inercia de un cilindro sólido que el de un cascarón delgado. Aunque las ecuaciones digan un medio es de la masa que le queda, y a este le queda muchísimo menos masa si es el mismo objeto. ¿De acuerdo? Vale. El profe, sí. ¿Sí? El profe, Vale. señor. Compruebe el cálculo del momento de inercia de una barra uniforme. Tiene su eje de rotación en uno de sus extremos. Esta. Hagamos esta ecuacioncita. Entonces, si vamos a hacerlo, tendríamos lo siguiente. Ok. Este es mi eje de rotación. ¿Listo? Si ese es mi eje de rotación, nosotros vamos a utilizar esta ecuacioncita para hacer la integral. Entonces todo lo que necesitamos averiguar es qué es R y qué es el diferencial de masa. Ustedes recordarán que para mirar esos diferenciales de masa nosotros teníamos el concepto de densidad, es decir, densidad es igual a masa sobre volumen, densidad volumétrica. Y de ahí nosotros podíamos llegar y partir ese volumen como un área
por una longitud. Y sacábamos los otros dos conceptos de densidad. ¿Por qué? Porque al área le correspondía una densidad superficial y a la lineal le correspondía una densidad lineal. Este objeto, por supuesto, tendría una densidad lineal porque pues, es una barra uniforme bastante delgadita como la que tenemos aquí. Solo depende de él. Pero yo creo que podemos considerarla como un objeto tipo área para mirar si efectivamente esta altura se me va o se queda o qué pasa con ella. Es decir, esta altura pongámosle h. ¿Listo? Y considerémosla. Bueno. Si nosotros utilizamos eso como h, podemos entonces aquí despejar rápidamente. Quedaría lo siguiente. Cantidad de área, la masa sobre área. Despejamos. Masa igual a área. Densidad. ¿Listo? Y mi diferencial de masa entonces quedaría de m igual. Bueno, la densidad la vamos a colocar acá. Y de a. Este es mi diferencial. El que voy a reemplazar en la integral. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Que la integral va a quedar igual a r cuadrado por mi densidad por d. Regálame un minutico, voy a tomar algo. Listo. La dificultad en esos ejercicios, tanto en los cálculos del momento de inercia como en los del centro de masa, es dos cosas. Primero, ¿qué es el diferencial? Es decir, ¿qué sería aquí mi diferencial de área? Y segundo, la densidad. Eso es todo. Bueno, no es tan problemático si nosotros lo escribimos a la derecha y miramos exactamente qué sería mi diferencial. ¿Listo? Entonces, tendríamos lo siguiente. Densidad, que es igual a masa sobre área, sería igual a la masa total, a colocarla así como m, por el área. ¿Cuánto es el área de ese objeto? L por H, ¿no? Ok, entonces aquí tendríamos L y H. Listo. Ahora tenemos que pensar qué es mi diferencial de área. Nosotros podemos llegar a mirar esto como un ejercicio de cálculo 2, cálculo 3, porque al fin y al cabo cuando uno tiene un diferencial de área o de volumen tiene que hacer 2 o 3 integrales. O podemos llegar y escogerlo de una manera bastante inteligente. Es decir, si esto fuera lineal, yo tendría aquí un puntico. Tendría aquí un puntico y ese puntico lo llamaría dx porque quiero integrar en ese lado y simplemente hago que dx comience desde 0 hasta L y se acabó la integral. ¿Okay? Pero no tengo eso. Sin embargo, yo lo quiero expresar el diferencial de área como algo que tenga que ver con dx o con dy, que sea bastante lineal. Entonces yo podría llegar a pensar en este diferencial. Una línea. ¿Por qué? Porque cuando yo cojo esta línea, y eso es lo bello de las integrales, cuando yo cojo esta línea y empiezo a sumar pedacitos de esta línea, yo reconstruyo todo el objeto. ¿Listo? Cuando yo cojo esta línea y la traslado desde L igual a 0 hasta L, yo tengo mi objeto totalmente reconstruido. Entonces realmente estoy sumando el área. Pero esta lineecita, este pequeño diferencial, tiene las siguientes partes.
es muy delgada. Muy delgada. ¿Qué tan delgada? Como un dx. ¿Listo? Ahí tengo mi diferencial en el eje X. Y es alta, pero es un alto fijo. H. ¿Qué es realmente esa línea? Si dx fuera grande, sería un área. Porque tengo acá una altura por un área, por una base, ¿cierto? Entonces realmente lo que estoy haciendo acá es sumar áreas. Aquí tengo un área. Entonces puedo llegar e integrar desde 0 hasta L y reconstruyo el área total. ¿Por qué se ve tan delgadita? Porque digo que es una línea, porque aquí tenemos un dx. Es bien, bien, bien delgadita esta línea. Entonces puedo llegar a escribir mi dA simplemente como dx por h. Nada me lo prohíbe. Ok, y ya con eso terminé. Créanme, yo les dije que vieran el video, ¿no? Porque ese video lo alcanzaste con el otro grupo, el de cálculo con integrales de centro de masa. Esto es lo más difícil de los problemas de centro de masa y de momento de inercia cuando se va a integrar. Pero si usted ya tiene esto, ya acabó el problema. Aquí ya está listo. ¿Ok? Lo voy a mostrar. Vamos a reescribir la integral. La parte de la izquierda tendríamos lo siguiente. Integral. ¿Cuál es mi eje de integración? De x. Voy a sumar alrededor del eje x. ¿Cuáles son los límites de la integral en x? De 0 De 0 a hasta L. L. Ok, de 0 a L. Este R es una distancia tridimensional. Pero ahora que estoy integrando a lo largo del eje X, ¿cuál sería mi distancia en lugar de R? X. Perfecto. La densidad. Aquí va. Masa sobre L por H. Listo. El diferencial. H por X. Muy bien. ¿Se me cancela algo? Ah, sí. El H. El H. Conclusión. ¿Para qué coloqué el H? Podría haber hecho la integral lineal. Podría haber dicho, no, esto es muy delgadito y no voy a tomar estos diferenciales de área. Voy a tomar simplemente punticos, punticos que van en una línea recta porque entonces me generan a mí la varilla, una varilla muy delgada. ¿Qué pasaba si yo no hubiera tomado esto como un área sino como un volumen? Es decir, esta varilla también tiene profundidad. ¿Listo? Y entonces mi diferencial sería un diferencial de volumen. Serían pequeños cubitos muy delgados y tendrían un fondo. Yo les aseguro que ese volumen, si yo lo hubiera puesto, no sé, C, ¿de acuerdo? Hubiera pasado lo siguiente: C y C, chao, chao. Porque el volumen de un cubo, de una caja, es lado por base por fondo. Entonces, se me hubiera cancelado también. Conclusión: solamente la geometría del objeto que está a lo largo, ojo, del eje perpendicular de rotación entra realmente a contribuir en el objeto. Por supuesto, un volumen puede aguantar más masa. Un volumen va a tener mucha más masa que un objeto plano, pero está en la variable de masa, no en la geometría. Ok. Y ya, básicamente eso es. Voy a sacar aquí las constantes, es decir, m y l. No la necesito. Y es la integral de x cuadrado por dx de 0 hasta l. ¿Cuánto me hace integral de x cuadrado? 1/3 de X al cubo. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando reemplace aquí por L? Me va a quedar L cubo. Y si reemplazo por 0, nada. Si reemplazo por 0, esto es 0. Entonces me quedaría lo siguiente. ¿Listo? Y puedo cancelar. Chan. Y acá me queda 2. Gran resultado. M
por L cuadrado sobre 3. ¿Puedo llegar a mirar si me quedó bien? Sí, m por L cuadrado sobre 3, porque lo hice desde un borde. ¿Qué hubiera pasado si lo hiciera desde el centro? ¿Puedo llegar a utilizar los mismos cálculos? Sí, claro. Simplemente muevo aquí su eje y entonces la integral cambia los límites. Es desde menos L medios hasta L medios. Y estoy seguro, les aseguro, le va a dar aquí m por L cuadrado sobre 12. No cambia en nada el problema. Bueno, ¿está claro cómo es la metodología para calcular estos momentos de inercia? Sí, señor. Sí, señor. Por supuesto, nosotros no tenemos que calcular, no tenemos que matarnos calculando cuando pues, ya hay tantos hechos, ¿no? Ya hay muchísimos hechos, entonces tranquilos. Muy bien. Algo que también quiero que miren, todos, absolutamente todos, tienen la misma forma de la ecuación. Es decir, ya sea la lineal o la integral, el resultado tiene que ver con la masa y la distancia al cuadrado. Masa, distancia al cuadrado para todos y cada uno de ellos. Es decir, vamos a tener las unidades de metros al cuadrado por kilogramo. ¿Listo? Todos tienen la misma forma de la ecuación. Entonces, sí, aquí hice una integral al cubo, pero ya tenía un L, entonces por eso se me canceló y me quedó el tercio. No pasa nada. Bueno, este ejercicio dice: dos bolas M mayúscula y minúscula se conectan mediante una barra de longitud L y masa despreciable, como se muestra en la figura. Para un eje perpendicular a la barra, muestra que el sistema tiene el momento de inercia mínimo cuando el eje pasa a través del centro de masa. Demuestra que el momento de inercia es I igual a nu por L, donde nu es esta relación de masas. ¿Listo? Vamos a ver. Ok. Este eje, ya me acuerdo por qué lo coloqué. Ese es el eje perpendicular. Listo. ¿Qué calculamos nosotros acá entonces primero? ¿Calculamos el centro de masa? ¿O calculamos el momento de inercia? ¿O qué calculamos? O sea, ¿qué me está diciendo el enunciado que debo empezar? El Bien. momento de inercia, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Entonces, para calcular el momento de inercia, ¿cuál es el eje de rotación? X. No, porque dicen que tiene un momento de inercia mínimo cuando pasa a través del centro de masa. Es decir, el centro de masa del objeto está en algún lugar, en alguno de estos lugares. Y en ese punto específicamente es donde yo voy a encontrar el mínimo de mi momento de inercia. Entonces yo debería cuadrar las ecuaciones simplemente de la manera que yo pueda expresar estas distancias de los objetos, ¿vale? La distancia de la barra es L. Muy bien. Yo aquí tengo este ejercicio, esta distancia que me habla a mí de cuánto es la distancia a cada objeto. A esta le pusieron X en el ejercicio y está muy bien. Y a esta le pusieron L menos X. Al fin y al cabo esto es L menos X, esta distancia. Entonces yo ya tengo las distancias a cada uno de los objetos, los puedo llegar a calcular. Es decir, puedo llegar a tener aquí cuánto sería la contribución con esta ecuacióncita. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí solamente vamos a tener dos masitas. La masa mayúscula. La masa mayúscula. Por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia es? X. X al cuadrado. ¿Listo? Ese es mi primer momento de inercia. Más la otra masa. La minúscula. Por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia es? Es L
menos x al cuadrado. ¿Listo? ¿Ya? Ese es el momento de inercia. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para continuar acá? Revisemos el enunciado. Me dice que muestre que el sistema tiene el momento de inercia mínimo. ¿Qué pasa cuando tenga un momento de inercia mínimo? Y es mínimo con respecto a algo, a la posición del centro de masa. Es decir, a la única variable que tengo acá, a x. ¿Cómo podría llegar a ser esto? Minimización y maximización, cálculo 1. ¿Qué nos enseñaron? Según la derivada. Exacto. Yo puedo llegar y minimizar esta función o maximizar de inercia si yo la derivo con respecto a qué. A En este X, ¿no? caso sería A X. x. Entonces eso me quedaría la derivada de todo esto y eso que debería darme, porque están en la definición o en el concepto de minimización y maximización. Cuando yo derivo algo, si estoy buscando el mínimo o el máximo, no puedo dejarlo por ahí suelto. Profe, sería factor común de 2 por No, me mx refiero que más. yo siempre que minimizo o maximizo algo, tengo que encontrar son los puntos críticos. Es decir, los puntos donde la pendiente es igual a 0. ¿listo? Y ahí sí estoy minimizando o maximizando esa función. Si yo no la igualo a 0, no lo estoy haciendo. Y es sencillo. Entonces, ay, ya. Podemos llegar y derivar. ¿Qué me daría por aquí esta derivada? 2mx. Ok, entonces tendríamos acá 2m más esta derivada. Bueno, el 2 bajaría, ¿no? 2. Sería menos 2ml. L menos x. Ojo, y falta algo. Esa derivada interna. Menos. ¿Listo? Esa derivada interna, que es lo mismo que multiplicar aquí menos 1, simplemente se lo voy a colocar acá a esta parte. Queda más práctico. ¿Sí me está diciendo eso, Anderson? No lo oí. Sí, señora. Ok, listo. Igual a 0. Vale. Nada, ya lo tengo igual a 0. Despejo, entonces me queda acá 2mx igual a 2m L menos X. ¿Listo? Bueno, yo creo que este 2m lo puedo pasar al otro lado. Es decir, que me queda por acá 2mx menos. Ah, bueno, más. ¿Qué? Ah, sí, está con menos. Perdón, más 2m por x igual al 2ml que dejé quietico del otro lado. No lo toqué. ¿Listo? Creo que ya me aburrí de ver esos dos. Debía haberlos borrado desde acá. Porque al fin y al cabo es un factor común de todo. Entonces, chao. Bueno. ¿Qué me queda a la izquierda? Me queda x, que es factor común de la masa grande, de la masa pequeña. Y del otro lado me quedo esto. Y ahí ya puedo despejar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que la posición, ojo, cuando yo cogí la inercia y dije voy a maximizar o minimizar, es decir, la voy a derivar con respecto a la posición y la igualo a 0, voy a encontrar este valor de manera que me dé el mínimo posible. Bien, es decir, si yo reemplazo este valor de x acá y acá, voy a encontrar el mínimo posible de la inercia. Y este valor
es el valor en el centro de masa. Bueno. Yo creo que podemos calcular aquí el centro de masa rápidamente. ¿Cómo sería la ecuación para centro de masa? Vamos a mirar. Para poder comparar rápidamente. Sería este. ¿Listo? Solo para hacer la comparación rápida. Igual. Masa 1 y distancia. Bueno, m por x. Más. Masa 2 y distancia. Estoy casi que guiándome de esto, que ya al fin y al cabo las tengo las posiciones. L menos x. Ya no van al cuadrado. Sobre. ¿Listo? Esta sería la posición del centro de masa. Ok. Puedo llegar y reemplazar, digamos, esta posición, a ver qué nos da. Entonces me quedaría lo siguiente. Creo que voy a sacar esto como factor común. La masa m por m más L por L más masa M por L menos. ¿Listo? Nada, puedo llegar a hacer las operaciones. Yo creería que estas que están aquí a la derecha, es decir, aquí tendría una resta. Creo que esta parte es como la que quiero avanzar primero. Me quedará lo siguiente: L que multiplica a M más M menos M por L. Y acá factor común de las dos masas. M más M. ¿Listo? Y de la izquierda también tendría algo bastante similar. M, M, y todo multiplicado a 1 sobre la masa. Creo que va a quedar largo y no sé si tengamos tiempo para terminarlo. Pero bueno. Bien. Mirando estas ecuaciones hay cosas que yo puedo llegar a sacar como factor común de una vez. No sé si lo alcanzan a ver, pero por ejemplo, aquí tenemos la m minúscula y la l que están todas las ecuaciones. Mira, aquí está multiplicando todo y l. Entonces voy a sacarlo de una vez. Aquí me quedaría entonces m sobre m y l. Chao. Me queda entonces masa grande, m más m, más lo que tengo a la derecha sería la suma de las masas. De hecho, esto ya se me cancela. Chao, chao. Sobre m más m. ¿Listo? Ok. ¿Qué me queda acá? M sobre M más M, ¿no? Bueno, saquemos la parte, entonces aquí tendría m sobre m por l. Y acá me queda entonces m. ¿Qué pasa? ¿Qué más? 2 veces m sobre m más m. M más m. ¿Listo? Entonces aquí vamos en la posición del centro de masa. Siguiente. ¿Puedo llegar a cancelar algo? Sí. Esto. La masa m. Chao. Adiós. Y me queda que tenemos a m sobre m
hacen 2 veces la longitud. ¿Listo? Esta es la posición del centro de masa. ¿Ok? Bueno, yo creo que no alcanzamos a hacer más. ¿Qué sería bueno? ¿Qué sería bueno hacer para llegar a este pedacito de acá donde me aparecen las relaciones de las masas? Bueno, ya tenemos aquí la ecuación de X y tenemos aquí la de la inercia. Voy a copiarlas. Voy a llevar acá. ¿Qué seguiría? Coger esta ecuación de X, meterla acá en la de la inercia e intentar obtener esta forma de la ecuación. Que la inercia se puede escribir como nu por L cuadrado, donde nu es esto. Pero pues requiere un poquitico más de trabajo algebraico. Pero se puede hacer. Bastante bien. Eso. Bueno, muchachos, ya con eso, aquí ¿Listo? tienen. Este ejercicio de pronto requiere un poquito más de trabajo y este de la integral pues ya nos salió. Vamos. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Vale, profe, Chao, profe. gracias. Chao. Listo, se cuidan. profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.